Y hoy vengo a recordarte que Dios te ama, que Jesús te ama, que Jesús te ama, que no importa el proceso, la circunstancia, la situación, la poda que estamos viviendo. ¿Se acuerdan el domingo pasado que la hermana nos hablaba de la poda que Dios a veces hacía con nosotros? Que Dios estaba haciendo en cada uno de nosotros, en cada una de las áreas que estaba media culeca, ¿no? Y nos decía, ¿no? La hermana nos explicaba y nos graficaba que a veces el Señor tiene que hacer una poda, ¿no? El labrador tiene que hacer una poda en nosotros, pero no porque Dios sea malo, no porque Dios sea, sino para llevar fruto, y fruto apacible, ¿no? Porque a veces quedamos un poco agrias, ¿no? Agrios, ¿no? Agrias, quedamos bastante agrias, ¿no? A veces, aún viniendo a la casa del Señor, aún buscando su presencia, nos quedamos un poco agrias. Pero Dios tiene que hacer una poda. Por eso le digo, hermano, yo no sé la circunstancia, la situación que tú estás viviendo hasta ahora, pero yo solo sé que Dios te ama, que Jesús ama. ¿Qué padre no llama la atención a su hijo cuando está haciendo algo mal? Seríamos huérfanos si no lo haríamos. Qué padre bueno que quiere enseñar buenas costumbres a sus hijos, no lo hace, no le llama la atención. Y bueno, a veces pasamos por esta poda, por esta limpieza, por este tamiz de sacar cosas viejas, caducas, ¿no? Que a veces seguimos teniendo. No importa los años de creyentes o los títulos que tenga, acá estamos en la presencia de Dios, todos somos iguales. Y el día que vamos allá no vamos a sacar ningún título, ni una credencial, ni nada. Acá estamos todos viviendo en esta poda, ¿no? Pero Él nos prometió que Él estaría en la poda, que Él nos iba a consolar, que Él nos iba a guardar, que Él nos iba a guiar, aún en la poda, aún en el momento de dolor, aún en el momento del proceso. La hermana nos decía, imagínese que a la planta no habla, pero siente ese corte, esa poda, lo debe sentir, porque estaba criándose en vicio y había que cortar, y bueno, el labrador cortó. Y bueno, y Dios hace con nosotros, porque a veces son nuestras emociones, nuestra familia que tiene que podar, nuestras malas conversaciones, nuestras malas costumbres, ¿no? Que a veces están enquistadas en nosotros, a veces están muy arraigadas en nosotros. Y bueno, y Dios tiene que a veces usar ese instrumento, ¿no? Que puede ser varios, para trabajar en nosotros, para podarnos, para limpiarnos, pero para llevar mucho fruto. ¿Amén? Y bueno, si vos estás pasando por ese proceso de poda, si vos estás pasando por esa dificultad, ¿no? No te olvides que Dios te ama. No te olvides que Dios te ama, que Jesús te ama, que porque te ama estás pasando ese proceso. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a su propósito, ¿no? Conforme al propósito de Dios que tiene para ti, está utilizando esa poda. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 4:10. Dios nos amó primero. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Dios nos amó primero. Dios nos conoce antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Dios nos amó primero. Dios hizo la obra primero. Dios aún no nos conoce antes que naciéramos. Antes que naciéramos, nosotros, ya Dios tenía un propósito con nosotros. Antes que naciéramos,
ya tenía marcado el propósito que tenía y juntó a nuestra mamá y a nuestro papá para que hoy en día seamos lo que somos nosotros. Aún con los errores, con nuestras dificultades, Él nos conoce, pero Él nos amó primero. Y no se quedó en eso, dijo, Él envió a su Hijo, tomó la iniciativa para enviar a su Hijo. Y hoy tenemos un Redentor, un Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. O sea, nosotros no amamos a Dios, porque Él nos amó primero a Dios, nosotros lo amamos. Amén. Vamos a Romanos 5:8. Este amor es sin condiciones. Romanos 5:8. Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin nosotros merecerlo, sin nosotros tener nada a cambio para Él, Él nos amó primero. Cristo, Jesús, murió por nosotros. Aún cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿no? Él murió por nosotros. Él soportó muerte y muerte de cruz, la peor muerte que existía en ese momento, por nosotros, por nuestros pecados. Entonces decimos que es un amor sin condiciones. No importa las faltas, los pecados, Él nos ama igual. Es más, estuvo dispuesto, el Señor, para buscarnos. Aún cuando estábamos perdidos en el mundo, Él nos llamó y con amor eterno nos trajo y por tanto extendió su misericordia a nosotros. Ese amor, aunque estábamos sucios en nuestros delitos, nos trajo. No hay condiciones para Dios, no importa la situación que te encuentres, no importa las veces que hayas fallado a Dios. Dios siempre, Jesús está siempre cuando hay un corazón arrepentido, un corazón que le busca, ¿no? Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que reconoce su error, que reconoce que sin Él no puede, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, que Jesús en su gran amor, aún habiéndole fallado infinidad de veces, nos viene a buscar y nos perdona. Claro, nosotros tenemos que reconocerlo y arrepentirnos, ¿no? Y el arrepentir, como siempre enseñamos, es un cambio de actitud. No vamos a pecar una vez, 2 veces, deliberadamente, ¿no? Pero tenemos que arrepentirnos y cambiar de actitud. Ir para el otro lado. Si veníamos por acá y el Señor nos marca con la vara, por ahí no, vamos por acá. No vamos a golpearnos con la misma piedra. Así que decimos que su amor es sin condiciones. No importa el pecado, el delito, la falta que hayas cometido o la cantidad de veces. Él está dispuesto a perdonarte. Amén. Solo tenemos que acercarnos con humildad, ¿no? Acercarnos a Él buscando su rostro. Bueno, vamos a Isaías 49:15. Isaías 49:15. El amor de Dios es más grande que el de una madre. Vamos a Isaías 49:15. Acá hay unas cuantas madres, ¿no? Acá esto me conmocionó, ¿no? Cuando uno tenemos hijos, ¿no? Yo creo que el amor humano más grande que poseemos es hacia un hijo, ¿no? Está nuestro esposo, nuestros familiares, pero el hijo, una vez que lo tuvo 9 meses en el vientre, el amor es indescriptible. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
Aunque olvide ella, yo nunca olvidaré de ti. El amor de Dios es más grande, más poderoso, más sin nada a cambio, más que una madre. A mí me traía este versículo, una imagen que me traía una madre con un bebé con su regazo, en sus brazos, ¿no? Y me generaba mucha ternura, ¿no? Y dice que el amor de Dios es más grande que la madre, porque ustedes saben que hay madres que no tienen ese amor hacia su hijo, ¿no? A veces hay mujeres que vivieron ciertas circunstancias y eso generó que generaran rechazo, ¿no? Mujeres que no están sanadas, ¿no? Entonces, yo qué sé, fruto de una violación o cosas así, ¿no? Estamos hablando de extremos grandes y no tienen ese amor, dice. Dice que aunque tu madre se olvidara de ti, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Amén. ¿Qué amor tan grande puede ser? Que Él dice que aunque mi padre o mi madre me dejare, Él no te va a dejar. Aunque nunca hayas conocido ese amor, Él viene con el amor de una madre, ¿no? Del seno de una familia. Aunque nunca hayas conocido ese amor, Él dice que te está esperando, que te está aguardando, que te está llamando para darte ese amor, ¿no? Ese amor que va a transformar tu vida, ese amor que va a transformar todo lo que sos, aun cuando estés envuelto en esos delitos, en esos pecados, aunque estés sucio en esa maldad, Él dice que Él te está esperando con amor eterno, ¿no? Y el solo hecho de acercarte y quererte limpiar, Él te llenará de su presencia, Él te llenará de paz, de amor, de gozo, de alegría, ¿no? Y lo hará a través del Espíritu Santo, ¿no? Jesús dice que cuando Él ascendió a los cielos dejó al gran Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, el que te abraza, el que te consuela, el que te levanta, ¿no? Y a veces te redarguye, ¿no? Te levanta diciendo, no, no, por ahí no, chiquita, no, por ahí no, la está cerrando. Ese es el Espíritu Santo, el que dejó del Señor. Vamos a Primera de Juan 3.1. Primera de Juan 3.1. Eres un hijo de Dios. Primera de Juan. Primera de Juan 3.1. Dice el Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amén. El amor de Dios es tan grande, ¿no? Que dejó estipulado que somos coherederos, herederos con Cristo. Coherederos quiere decir, en una herencia fallece el causante, que es el padre de familia, están los coherederos, son los que reciben la herencia. La palabra de Dios dice que somos coherederos de Cristo. O sea, nos dio la autoridad, nos delegó la autoridad para ser hijos e hijas de Dios. A los que le recibieren serán llamados hijas e hijos de Dios. Y que eso el mundo a veces no nos entiende, ¿no? Cuando tenemos la convicción, la autoridad de ser hija e hijo de Dios, ¿no? Porque como no le recibieron a Él, que nos van a recibir a nosotros. Amén. Dios nos dejó una promesa que nos va a proteger. Vamos al Salmo 36.7. Salmo 36.7. Salmo 36.7.
Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El Señor nos dice en esta hora que Él nos ampara en la sombra de sus alas, que Él nos protege, que Él es nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? ¿No vieron cuando llueve, no? Que la mamá paloma alberga abajo de su ala a los pichones, ¿no? Porque todavía los pichones no tienen la defensa. Así nos tiene el Señor. Yo tenía una imagen, pero no salió una imagen muy linda, ¿no? Que estaba la paloma con los hijitos, los pichoncitos todos abajo de sus alas. Así nos tiene el Señor. Así nos tiene esculpido en el hueco de su mano. Amén. Amén. Así nos tiene esculpido en el hueco de su mano. Nos tiene guardados, protegidos y cuidados. Así nos tiene el Señor. Él está cuidándonos. Y a veces ni sabemos de lo que nos está librando el Señor. A veces decimos, ay, es una simple... Perdimos un ómnibus, ¿no? Algo tan simple como perder un ómnibus. ¿De qué nos habrá librado el Señor? A veces decimos, llego tarde. Pero esa llegada tarde nos libra de un accidente. Estoy inventando, pero puede pasar. Nosotros no sabemos. Así nos tiene protegidos el Señor. Nos tiene esculpido en el hueco de su mano. Nos tiene guardado como la gallina sus polluelos. Nos tiene guardados como la gallina sus polluelos. Así como esta mano nos tiene guardados. Así la mano del Señor está protegiendo al niño, ¿no? Cuando llueve, nosotros que somos mamá, hoy que estamos hablando, la mamá o el papá, ¿no? Para que si su hijo no se moje, hacemos carpitas, le ponemos frazaditas, le ponemos cositas para que no se moje ni se enferme. Así es el Señor con nosotros. Su mano es invisible, su mano es poderosa, pero es invisible, no la vemos. Pero ¿de cuánto nos librará el Señor? Amén. Él nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos dice que tendremos un lecho de rosas, sino tendremos aflicciones, problemas, dificultades, podas, ¿no? Pero Él nos sostendría, Él iría con nosotros, Él nos guardaría, nos protegería, nos libraría de los peligros de este mundo, nos dice, nos promete. Jesús es nuestro amigo, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso la vida por nosotros? ¿Quién ocupó nuestro lugar? Cuando tenía que venir el castigo por nosotros, ¿quién la puso? Solo Jesús. ¿Qué amigo va a poner la vida por el otro? Decimos, vamos a orar, todo, pero poner la vida. Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Él estuvo dispuesto a pagar el precio por ti y por mí. Él fue injuriado, fue lastimado en su carne, ¿no? Y sufrió muerte y muerte de cruz por nosotros.
por el perdón de tus pecados y por una salvación eterna. Amén. Jesús dio todo. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Vamos de nuevo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Jesús era el Hijo de Dios, él podía estar en otro lugar, dijo, bueno, papá, voy a tomar el lugar. Se hizo hombre, ¿no? Se hizo pobre, vino a padecer en la tierra, ¿no? Por nosotros, lo dio todo. Todo lo que él tenía lo dio por nosotros, todo. Su vida, dejó sus enseñanzas, lo dio todo. Él estuvo dispuesto a dar su vida porque Él nos ama. El amor de Dios nos ayuda y nos consuela. Vamos al Salmo 94, 18, 19. Salmo 94, 18. Salmo 94, 18 y 19. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El Señor, a través de su Espíritu Santo, decíamos, mandó a su Consolador, mandó al que nos consuela, el cuando estamos por caer nos levanta, nos sostiene, nos pone erguida nuestras cabezas, ¿no? Que es el que nos acompaña a todo momento. Eso quiere decir a Paracleto, el que va al lado. El que va al lado, ese es el Espíritu Santo. Dice que nos sostiene y cuando estamos por resbalar, nos sostiene. Dice, y me sustenta, me para, me incorpora, me levanta mi cabeza. Es mi gloria, entonces me levanta. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. A veces nosotros tenemos pensamientos rumiantes, el enemigo ataca la cabeza, y es el Espíritu Santo el que te consuela, el que te sostiene, el que te da aliento de vida. Amén. Él es como un bálsamo reparador, ¿no? Que cuando estamos a solas con Él y cuando ya todo nos ha fallado, es el que nos sostiene, ¿no? A veces vamos humanamente buscando por un lado, buscando por el otro, tratando de buscar humanamente buscando soluciones, y es Él el que está esperando ansiosamente consolarnos, ¿no? Entonces, cuando vamos a nuestra cámara secreta o cuando estamos en ese momento límite para entregar todo, Él dice, no tires la toalla, y te la pone en el hombro. No tires la toalla, te la pone en el hombro. Y otra vez te llena con su gran amor, con su gran misericordia, ¿no? Y te consuela, ¿no? Esa es la tarea del gran consolador, del Espíritu Santo. Que cuando estamos en ese momento es el que te da la palabra de aliento. Amén. Juan 3:16.
Vamos a la mayor expresión de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la mayor expresión de amor que hay, que existió y que existirá, ¿no? Decir, no se van a perder. Va Jesús, su único Hijo, vino a la tierra, habitó entre nosotros, sufrió entre nosotros, pasó vicisitudes por amor y por amor a nosotros. Y Jesús dijo, sí, yo estoy dispuesto a pagar el precio por la creación, por todos nosotros, ¿no? Cuando vos pienses que Jesús no te ama, recordá eso. Recordá que Él pasó ese precio y pagó ese precio. Cuando vos consideres que Dios no te está amando por las circunstancias que estás viviendo y te está haciendo pasar, no te olvides que Jesús en el Getsemaní, ¿está? En el Getsemaní, que es un lugar donde prensa, donde Jesús ahí dio su vida. Ahí ya se entregó, allí ya vertió su sangre. Lucas, que era médico, se considera que era médico, dice que su sudor eran gotas de sangre. Era el sudor, gotas de sangre. Aún saben que la medicina reconoce esto que como caso extraño, pero que sucede cuando uno vive un estrés extremo o cuando vive una angustia grande, ¿no? Que el sudor, la sangre salga con sudor, ¿no? Son casos extremos, muy poco vistos, pero Jesús lo vivió. La medicina, disculpen que la lea porque no me la acuerdo, la medicina lo llama hematidrosis, que es tener el estrés o angustia extrema que rompe los capilares y se mezcla la sangre con el sudor. O sea, Jesús empezó a derramar su sangre en el Getsemaní. Jesús entregó su vida allí, ¿no? No fue en la cruz del Calvario. Él empezó a derramar su sangre en el Getsemaní, por ti o por mí, en ese lugar de oración, en ese lugar que él ya percibía lo que se venía y dejó a sus discípulos orando, ¿no? Que se habían dormido después, pero después sus discípulos orando. Él derramó su sangre en ese momento. Él entregó su vida por amor a nosotros en ese momento, en el Getsemaní, en ese lugar del Monte de los Olivos, donde se prensa la aceituna para sacar el mejor aceite. En ese lugar entregó su vida por mí y por ti. En ese lugar fue que entregó su sangre. Empezó a derramar su sangre en ese lugar. Amén. Él entregó su vida. Jesús murió. Fue por una decisión, ¿no? Él podría haberse escapado por otros lugares, pero él decidió detenerse y entregar su vida allí. Él decidió morir por amor, para salvación de nosotros. Vamos a Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Es decir, su cuerpo, que ya estaba lastimado, entregó su espíritu. Dijo, consumado es, ya se cumplió, ya la promesa se cumplió, consumado es. Él entregó su vida, Él entregó su vida. Cuando pienses que Jesús no te ama,
acuérdate que él cargó una cruz, que él no cargó una cruz preciosita y limpita, como vemos en algún lado, todas perfectitas. Él cargó un madero, que ese madero era material reciclado, era madera reciclada con astillas, era material áspero, crudo, que él ya tenía lastimada su espalda, ¿no? Por las llagas que le habían propiciado con el látigo. Él cargó nuestra maldad, él llevó nuestra maldad en sus hombros, él pasó por eso, ¿no? Porque uno, ya le digo, cuando se imagina una cruz, se imagina una cruz perfecta, ¿no? Limpita, ¿no? No, esto era madero con astillas. Eso ya, que en esa espalda quebrantada y la piel desgarrada que había tenido por los latigazos, imaginen lo que sería, ¿no? Porque les vuelvo a decir, no era una cruz preciosita, era con astillas, era palos, ¿no? Él cargó esa cruz por nosotros, ¿no? Y esa cruz llevó nuestra maldición. Esa cruz que llevaba ahí llevó nuestra maldición que estaba sobre nosotros la cargó él, ¿no? Para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida y vida eterna. Amén. Cuando hablamos de los látigos que él recibió en su cuerpo, los látigos, el látigo, no era un látigo, una varita normal, ¿no? En la punta tenían piedras, rocas, ¿no? Que eso quebrantaba su piel. Imagínense que esa espalda, todo el cuerpo, ¿no? Estaría quebrado, desgarrada la piel. Disculpen lo gráfico, pero a veces es necesario que grafiquemos y valoremos, porque si tenemos duda, a veces tenemos que graficar. Dice que ese látigo se anclaba en la carne y la desgarraba. Imagínense la situación. Pero él lo soportó todo eso. Muchos de los que eran condenados morían allí por un shock o por una hemorragia. Porque imagínense ese cuerpo continuamente sangrando. Él lo soportó por nosotros. Cuando dudes que Él te ama, Él soportó eso por ti y por mí. ¿Me explico lo que voy? Cuando dudes que Él te ama, pensá que esa flagelación que recibió en todo ese cuerpo lo hizo por ti y por mí. Y esa desnudez que habrá recibido, porque sus huesos quedarían expuestos, ¿no? Lo hizo por ti y por mí. Y no solo que fue desnudado físicamente, sino pagó el precio espiritual por nosotros, por esa salvación. Pagó nuestra vergüenza que iba sobre nosotros, la pagó Él, cargando. ¿Me explico lo que voy? Esa vergüenza la llevó Él, la cargó Él, se vio desnudado, se vio estuperiado por nosotros, por mí. Él la cargó por mí. Esa vergüenza que la tenía que cargar yo, la cargó Él por mí. Imaginen que ese cuerpo, todo lastimado, haber recorrido y llevar esa cruz. Ahí tenía que haber estado yo y no Él, y Él lo hizo por mí. Él cargó nuestra vergüenza. Dice que los clavos que perforaron sus manos, nosotros pensamos que perforan las palmas, perforaban las palmas, eran las muñecas. En las muñecas nosotros tenemos un nervio que se llama, esperen porque el nervio mediano. El nervio mediano fue atravesado en el nervio mediano. ¿Ustedes nunca sintieron la tendinitis famosa del túnel carpiano? Es eso que te va hasta el brazo.
nervio fue afectado, porque en la muñeca uno de los que pasa es el nervio mediano. Y dice que es uno de los más sensibles del cuerpo, que genera una electricidad. ¿Nunca sintieron la electricidad de la tendinitis? Bueno, ahí él fue quebrado. Cada martillazo y cada caminar era un dolor eléctrico, ¿no? Ustedes saben que la tendinitis y el túnel carpiano es una de las cosas que se certifica porque realmente es un dolor que te va, además te lleva todo el brazo y te inmoviliza todo el brazo, ¿no? Entonces decimos que no fue en las palmas, fue en las muñecas. También cuando dudes que Dios te ama, acuérdate que la crucifixión no genera una muerte por desangramiento, la persona no se desangra, es por asfixia, ¿no? Que Jesús para respirar, cada vez que tenía que respirar, necesitaba, imagínense que él estaba clavado en sus piernas, tenía que... Cada bocanada de aire era más dolor, más dolor. Él lo soportó por mí, ese dolor, ¿no? Cada inhalación de aire era un grito silencioso, porque a su vez, si respiraba, más dolía. ¿Me explico lo que voy? Eso lo sufrió por nosotros y lo soportó por nuestra salvación. Al tener los pies clavados, claro, eso era así. La ciencia nos puede explicar el dolor, ¿no? Como en este caso era un informe que explicaba el dolor que padeció Jesús. Te explica el dolor, pero no te puede explicar el amor. Que el amor solo lo podemos experimentar como cuando le entregamos nuestro corazón y lo recibimos. Cuando le entregamos nuestro corazón y recibimos su salvación. Amén. Jesús no murió porque era débil, sino Él murió porque te amaba. Jesús murió sabiendo lo que iba a padecer. Jesús no murió porque era débil, sino porque Él te amaba y te esperaba. Y te amaba tanto que no le importó pasar todo lo que pasó por nosotros. Amén. Entonces, ¿qué decirle, hermanos? Porque esto nos remueve, nos tiene que remover la fibra íntima de nosotros, cuando a veces menospreciamos o tenemos por poco ese grande amor. Todo ese dolor que sufrió fue por nosotros, por mi maldad, por tu maldad, por nuestra maldad. Amén. Entonces, no tenemos ni derecho a pensar que Él no nos ama y nos está pasando por ese proceso, por esa cosa. No tenemos ni derecho a pensarlo. Porque el enemigo también trabaja en ese, ay, pobre de mí, en ese menosprecio. No, nosotros somos más que vencedores, porque Él ya lo pagó por nosotros. Amén. Así que cuando tú dudes que Dios te ama, acuérdate de todo lo que hemos hablado hoy, porque Dios tiene mucho para darte, si nosotros estamos dispuestos. Tiene mucho para darte. Tiene mucho para recibirte si vos vienes con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu maldad y arrepintiéndote de tu maldad. Disculpen, hermanos, que siga un poco fuerte en esto, pero les quería mostrar este otro lado que a veces no se muestra y que la medicina lo comprueba, ¿no? La medicina, en este caso la medicina, la ciencia lo comprobó, ¿no? Que es un dolor que humanamente muy pocas personas lo han podido sobrevivir. Y Él lo soportó y lo sostuvo por nosotros, por amor a nosotros. Amén. Les dejo esta reflexión, este pensamiento, ¿no? Para que sigan masticando ustedes. Amén. Vamos a orar.
Padre Dios, venimos a ti, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias porque aún siendo pecadora, aún siendo nada, Señor, tú me llamaste, tú me escogiste, tú me sacaste del pozo de la desesperación, de mis pecados. Gracias porque estábamos muertos en nuestros delitos y transgresiones, Señor. Gracias porque nos llamaste a esa luz admirable que es Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar. Gracias por Jesús por tomar nuestro lugar. Gracias porque aún no mereciendo, Señor, tú tenés esa misericordia hacia nosotros. Gracias por haber soportado esa